Yo lo explico de otra manera en los institutos, que es diciendo, si la mujer que está rica sirve para ganar dinero a ella o a alguien, está trabajando. Si no hay dinero de por medio, no está trabajando. Está parada. Encima de todo se le dice que está parada. En el fondo, y me he quedado aquí con la copla de lo que ha dicho el maestro Isidoro, que dice que hay que combatir la realidad y redefinir los conceptos. O empezamos por redefinir esto, o no podemos avanzar. Si decimos que el trabajo es aquello que pone en el libro de mi hija, de la ESO, que dice, viene a decir, de donde saca papá el dinero, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Si decimos que el trabajo es una actividad física o psíquica, que cuesta trabajo, o sea, que cuesta trabajo, que genera un esfuerzo y que sirve para satisfacer las necesidades, eso puede ser un empleo o no. Pero ya estamos diciendo que una cosa es el trabajo y otra cosa es el empleo. Que una cosa es el trabajo asalariado y otra cosa es el trabajo. El trabajo es mucho más. Nosotros decimos que el trabajo asalariado se defiende pero no se promociona. Y ahora pasaremos rápidamente, porque tengo que ir rápidamente a eso. El trabajo asalariado, que es el único que considera el capitalismo como productivo, es aquel que sirve para generar beneficios. Y entonces se le considera que es productivo. En la medida en que el trabajo doméstico, de reproducción, el que han hecho las mujeres, o si yo aquí hoy vengo y no cobro, no estoy trabajando, y si cobro estoy trabajando, es empezar a llamar a las cosas de otra manera porque queremos otra economía. Empezando por el trabajo, pero es que en relación con la charla se llama, me decían, economía social transformadora desde la perspectiva andaluza. Digo, entonces no me hace falta mucho tiempo para prepararme. Es lo que estoy haciendo. Empezamos por economía social transformadora. Economía, ¿qué es la economía? La economía, cuando llegas en primero de carrera, y me han dicho que aquí hay alguna gente que nos dicen, es la disciplina, más o menos, que sirve para, o que estudia la gestión correcta de recursos escasos susceptibles de usos alternativos. Y de una manera o de otra te dicen, para satisfacer las necesidades de la gente. Yo a esa economía me apunto. Pero cuando van pasando los años, te están entrando unas ganas de mandar carajo economía que no puedes con ella. Porque al final no sirve para satisfacer las necesidades de la gente. Sirve para satisfacer las necesidades de la gente que tiene dinero, para la acumulación de capital, para la generación de beneficios. De tal manera que cuando nos dicen, nos ponen las dos curvitas, la oferta y la demanda, o les pongo la curvita que yo he tenido que poner durante 4 años en la UPO, y se dice, la demanda y la oferta es mentira. Lo que se da ahí es la demanda solvente, la demanda que tiene dinero. Si se demanda pan o trigo, pero no se tiene dinero, no existe esa demanda. Por tanto, en capitalismo es imposible acabar con el hambre, se generará más hambre, porque no se considera demanda. Porque en el fondo, de lo que se está hablando, es de una economía que sirve para la acumulación de capital y no para la satisfacción de las necesidades de la gente. En paralelo, cuando se habla del trabajo asalariado o del empleo, se está hablando de actividad física que sirve, que se convierte en recurso humano, que se convierte en factor productivo para la generación de beneficios. Se construyan bombas o pan. Se construya bombas o pan. A Cádiz le ha tocado ahora construir barcos de guerra. ¿Se está en contra o a favor? Se está en contra o a favor del capitalismo. Meternos en esa dinámica nos lleva a donde nos lleva. Por tanto, reconceptualicemos el concepto de economía. Entonces, nosotros decimos, cuando se habla de economía social, en realidad yo estoy hablando de la economía que viene en el libro de primero de carrera. Porque como la economía sin adjetivo
no se dedica a satisfacer las necesidades de la gente, pues a esa otra economía que pone a las personas en el centro se le llama economía social. Y yo digo, pues no, el economista soy yo y los otros son economistas capitalistas. Y el economista somos nosotros. Si queremos reconceptualizar la economía y llevárnosla a nuestro terreno, tenemos que luchar contra esa realidad y decir, vosotros no estáis dando economía, vosotros estáis dando economía capitalista. El adjetivo se lo tendrás que poner tú. Los sustantivos somos nosotros. Esa es la economía social. A eso se le está llamando hoy en día economía social, que pone a las personas en el centro, la satisfacción de las necesidades de la gente, con unas connotaciones democráticas en la toma de decisiones. Es decir, la economía social dice por qué una persona tiene que mandar sobre los otros, por qué alguien se convierte en el empresario, en el emprendedor y el resto de las personas en recursos humanos, en factores productivos. ¿Por qué alguien manda y los otros obedecemos? ¿Por qué? Es un hecho divino. Se ha naturalizado que una empresa sea alguien que es el emprendedor, que es el listo, y después va al mercado de trabajo. Lo vemos tan normal llamar mercado de trabajo, a donde tenemos que ir a ofrecernos como mercancía para que nos compren. A partir de ahí, ¿por qué ocurre eso? Cuando nosotros decimos, voy metiendo píldoras, ¿qué es un cooperativista? Pues una persona que no es ni trabajador asalariado ni empresario. ¿Qué es? Cooperativista. Vamos a renombrar productor asociado, productor democrático. Yo qué sé, Marx le llamaría de una manera, los anarquistas de otro. Bueno, pues vamos a renombrar. Lo que tengo claro es que no soy una mercancía. Lo que tengo claro es que no soy un recurso humano. Lo que tengo claro es que tengo capacidad de toma de decisiones estratégica, planificadora y operativa, de todo. No me hace falta un empresario que me diga, que al final el empresario hoy en día no es el que lo dice, es el que, pero bueno, ahora hoy en día no, toda la vida, ¿no? El dueño del cortijo no era el que dirigía la economía capitalista de la agricultura andaluza, ¿no? Que se echaba en el Paseo de la Palmera o arriba, ¿no? O en el de la Castellana. O en el de la Castellana. Entonces tenemos que renombrar esas cosas con cierto cuidado. ¿Por qué? Porque economía social, tal como se puede llamar, y en la ley lo dice, economía social estará compuesta por las cooperativas, las sociedades laborales, las asociaciones, las fundaciones, las cofradías de pescadores. Todo eso es economía social. Por tanto, las cooperativas agrícolas. Y ya digo, la cooperativa agrícola de mi pueblo es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo todavía puedo explicar qué es la economía social, yo creo que hoy todo el mundo va a saber de economía social, pero mi madre me sigue preguntando, ¿y tu cooperativa de qué era? ¿Aceituna o de qué? Mi madre no puede entender que yo tenga una cooperativa en la que sea cooperativista de trabajo y no cooperativista agrícola. Entonces, tenemos que la economía social en realidad es la 11. Es economía social. Poner a las personas ciegas en el centro y no tan ciegas. Es lo que dice ahora la Caixa, ¿no? La Caixa es una fundación. Fundación La Caixa. ¿Qué es la UCE? Todas las mañanas. La UCE. La UCE. La 11. Organización Nacional de Ciegos de España. De España. Es una asociación sin ánimo lucrativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que los que queremos transformar esto y no transformarlo como se transforma todos los días por los que verdaderamente lo están transformando, que es el BBVA y esta gente, sino transformándolo en algo que nos convenga, como dice Manolo siempre, no es que sea malo ni no sea bueno, es que no nos conviene. Los que queremos transformar eso, tenemos entonces que decir, cualquier economía social no nos vale, cualquier tipo de cooperativismo no nos vale, cualquier tipo de fundaciones y asociaciones no nos vale. Y de ahí viene lo de hablar de economía social transformadora o de economía transformadora. ¿Vale? ¿Dónde ponemos el listón de qué es transformador y qué no lo es? Pues yo no lo voy a poner. Pero
a base de, desde la práctica, trabajando en Autonomía Sur y desde un poquito la teoría, y siendo como en mi pueblo el gafita y en la facultad el que está en la calle, siempre ahí en un sitio fronterizo, que es donde verdaderamente se está bien, ¿no? Porque todo el día sentado y todo el día de pie, bueno, pues estamos en los dos sitios, se utilizan las manos y la cabeza, pues decimos, vamos a ver, la base del sistema económico actual, o al menos la que más impacta microeconómica en las empresas, en las unidades económicas de producción, en la microeconomía, en las unidades económicas de producción, nos puede llevar a decir que los pilares son los siguientes: la propiedad privada de los medios de producción, el trabajo asalariado y producir para el valor de cambio, producir para el dinero únicamente. Solo tiene valor aquello que tiene un precio, olvidándonos de lo de no ser necios y confundir valor con precio. El sistema nos ha metido en ser necios, en confundir eso, nos ha metido en, y la economía convencional, como bien ha reflejado Manolo, lo ha legitimado muy bien, que la propiedad privada sea vista como algo natural, que algo que era del común lo cerca un nota y dice, de aquí para allá ya no entra nadie, y si no, genero también la Guardia Civil, pues lo hemos visto por los notarios, los registradores de España y demás, lo hemos visto tan normal. Y tres, donde también una parte de la izquierda no estamos de acuerdo y no la tenemos que trabajar, es que el trabajo asalariado es un pilar fundamental del capitalismo. Y si queremos luchar contra el capitalismo, lo que he dicho antes, el trabajo asalariado se defiende, porque es nuestra clase, es nuestra gente, pero no se promociona. No podemos seguir diciendo que nos convirtamos en recursos humanos. No le podemos seguir diciendo a nuestros hijos, a la gente que estudia algo que tenga salida. ¿Vamos a seguir estudiando algo que nos pidan los empresarios? ¿Tendremos valor si estudiamos algo que cuando salimos vamos a ser útil para que un nota gane dinero? A eso es lo que nosotros estamos diciendo a nuestros hijos. Estudia algo que tenga salida. Conviértete en una mercancía comprable cuando acabe. O, dicho en términos europeos, empleable. La empleabilidad. Tenemos que romper con esto. Y en la medida en que unidades económicas de producción, vámonos abajo, en la medida en que haya cooperativas, asociaciones, que huyan de la propiedad privada de los medios de producción, lo hagan de manera colectiva entre los asociados, etcétera, etcétera, etcétera. Intenten que no haya trabajo asalariado dentro de la organización productiva. En mi cooperativa, una ex alumna que yo tenía y que entró en la cooperativa, en una asamblea, y que entró en la cooperativa, cuando llegó el momento en que tenía que dar paso de ser trabajador asalariado a socia, porque en Autonomía Sur se tiene establecido que hay que ser socia, nos preguntó, ¿y a ustedes qué más os da que yo siga como trabajador asalariado? La respuesta mía que me salió en el momento es porque yo no quiero ser empresario. Si tú eres trabajador asalariado de una empresa que es mía colectivamente, yo me convierto en empresario. Por tanto, si huimos del trabajo asalariado, nos estaremos acercando a esa otra forma de producir de manera autogestionaria, de manera colectiva, de manera democrática. Y por último, bueno, estoy diciendo que puede haber cooperativas que tiran más por aquí, que tiran más por allí, que les cuesta más trabajo lo del trabajo asalariado, menos lo de la propiedad privada. Que no es una cuestión de si tiene trabajo asalariado ya no es transformador. Bueno, depende. No nos tomemos esto como el blanco negro binario total, porque no lo es más complejo. Yo esto lo veo como eje hacia lo que avanzar si queremos de verdad generar unidad económica productiva postcapitalista. Y quizás el último elemento y más problemático es generar bienes y servicios que subordinen o que intenten subordinar el valor de uso al valor de cambio.
Esa es la pelea. ¿Por qué? Porque trabajamos en un mercado y dentro del mercado queremos hacer islas de generación, de producción que se guíe por un rumbo que no es el que nos guíe el resto de la economía, que es, si Autonomía Sur son abogados y abogadas, pues trabajaremos para aquella persona o sindicato que nos pueda pagar. O no solo. Si solo trabajamos para quien lo pueda pagar, el valor de cambio estará por encima siempre del valor de uso. Pero si decimos, en la medida en que podamos subsistir y tener nuestros salarios dignos, el valor de uso siempre tiene que estar encima de la mesa, pues se trabajará de manera gratuita en función de las verdaderas necesidades que tiene la gente, tenga dinero o no lo tenga. Ejemplo, cuando Homa, ese hombre que le pegó el zapatazo a Erdogan en la Plaza Nueva de Sevilla, en aquella noche llega la solicitud de si Autonomía Sur lo va a defender o no lo va a defender. Claro que se defiende. El valor de uso es máximo, lo van a matar. ¿Se cobra o no se cobra? Es que no puedes poner el valor de... Y tampoco es decir, si vas a representar como hacen los abogados estrellas, que vas a salir en la tele y demás. No vas a salir en la tele ni de coña. O sea, vas a trabajar poniendo el valor de uso por encima del valor de cambio. ¿Eso se puede hacer siempre? No se puede hacer siempre porque vivimos dentro del capitalismo islas que queremos ser postcapitalistas pero que tenemos que seguir comiendo. ¿Vale? Entonces, estos tres elementos a mí me sirven para ir viendo si la ONCE, la Fundación La Caixa, es verdaderamente economía social transformadora, 0, 5 o 10 o por medio. De la misma manera que me sirve para entender que, o para hacer una crítica fundada a la forma de hacer economía social que están haciendo las cooperativas andaluzas, según la cual unas personas que son propietarias de tierra se unen para defender unos precios. Su origen es franquista, ¿no? Es decir, no iban a poner en solfa la propiedad privada de la tierra ni nada de eso. La cooperativa de mi pueblo, y la de mi pueblo se llama Jesús Obrero, el que sube la cuesta con la cruz. Bueno, casi todas las cooperativas que tienen nombre al final de santo o de santa se crean en la época franquista y lógicamente no se pone en solfa el trabajo asalariado, la propiedad privada. Había otros intereses que también eran válidos, que era ante el monopolio que estaban ejerciendo la industria y la distribución sobre los agricultores, se unen para combatir precios y defender precios y que la riqueza se quede en el campo. Bueno, tampoco está mal, ¿no? Tampoco está mal. Pero, visto lo que está pasando ahora, en la que esas cooperativas están siendo absorbidas por multinacionales o convirtiéndose en multinacionales, al final lo que están poniendo es la riqueza de Andalucía en manos de capital global, con el nombre impecable de cooperativa. Entonces, ahí es donde, desde la teoría, si el marco teórico tiene que servir para eso, es para coger y quitarme, o sea, ponerme unas gafas que me sirvan y decir, esta no es la economía social transformadora que yo quiero. Todo esto, además, es decir, generar este tipo de unidades económicas de bienes y servicios, democráticas, donde se toman las decisiones desde personas que no nos convertimos ni en recursos humanos, ni en dadoras de órdenes, que además queremos poner el valor de uso por encima del valor de cambio y que además queremos asentar la propiedad colectiva de los medios de producción y ojalá algún día esa propiedad colectiva de la cooperativa como entidad privada pudiera comunizarse, o como se diga, tenemos en contra elementos que, para que os voy a contar, pero a mí me interesa ahora mismo decir fundamentalmente, me voy a quedar con este de aquí abajo porque no se habla.
hemos asumido acríticamente, incluso desde las izquierdas municipales, el discurso del desarrollo local. A ver, estar en contra del desarrollo local es como estar en contra de Europa. Yo no estoy en contra de Europa. Yo estoy en contra de la Unión Europea o de la Europa del capital o de la Europa neoliberal. Pues yo estoy en contra del desarrollo local neoliberal que se nos lleva aplicando como mínimo 3 décadas y que la política económica local en nuestra tierra se está haciendo a través de ella. Fijaros si vengo para hablar y al final no tengo que decir en medio. Ese desarrollo local que convierte a los empresarios en emprendedores, que convierte el patrimonio colectivo en recursos a poner en valor, el que está dando subvenciones a la supuesta población activa, porque la que recibe subvenciones es pasiva. Las subvenciones en el campo andaluz se están haciendo hoy a los empresarios, se están dando a los empresarios a través de las políticas de desarrollo local. Esas mismas políticas que en todos los pueblos implanta un Andalucía Orienta, porque las personas desempleadas están desorientadas. ¿Cuál es el logotipo de Andalucía Orienta? Un faro, ¿no? Faro. Porque la persona que no tiene empleo, y no estoy diciendo parar, me está doliendo cada día más cuando escucho a la gente hablar el paro. El paro no existe, existe el desempleo. La gente del paro en mi pueblo coge espárrago y tagarnina y tiene más trabajo que el que está empleado. Entonces, parados no estamos. Otra cosa es que estamos desempleados. A esas personas que están desempleadas le dicen que están desorientadas. Y hay una persona, no me voy a meter con ningún tipo de disciplina de estudios ni de nada, pero cuando eligen en los Andalucía Orienta a psicólogas y psicólogos, no lo hacen verdaderamente así al voleo. Lo hacen porque un psicólogo o una psicóloga atiende a un problema individual. Y el desempleo, que es un problema colectivo, sistémico, hace que deje de ser un problema sistémico para convertirse a la víctima, convertirla en culpable. Y en salir de la Andalucía Oriental diciendo, hay que ver qué mal he hecho yo los currículums. Como si los currículums en el 95% de la toma de decisiones de los mercados de trabajo cautivos en los pueblos, donde la gente sigue llevando a los niños, a los salesianos, para conocer a los amiguitos que le van a dar trabajo, sirviera para algo. Eso lo están haciendo a diario. Yo hace poco iba a reventar porque vi una jornada de un pueblo de Izquierda Unida en el que las jornadas consistieron en la presentación de un libro que se llamaba, en la próxima lo meto en una diapositiva, se llamaba ¿Estaba en tu Facebook? en Facebook, claro, iba a reventar. Yo cuando pongo cosas en el Facebook normalmente es que voy a reventar ya. ¿Qué era el título? No me acuerdo. La primera charla era un coaching, un tío que era un coaching, dilo tú, anda, dile al lingüista, que lo diga el lingüista, un coaching que decía, el empresario, o sea, el mejor proyecto eres tú mismo. Neoliberalismo, claro, es que era de libro. Yo digo, con estas charlas y en la crítica del desarrollo local llevaban ese pueblo de izquierda, llevaba como experiencia de éxito Álvaro Moreno, modas. Sí, no me estoy quedando con ustedes. Acababa, bueno, después había un brunch, no podían poner aquí vamos a desayunar con aceite, aunque lo que ponen en valor es el aceite, y sobre todo networking también. Bueno, ¿hasta qué punto hemos llegado de... Tu proyecto eres tú, activa tu mejor versión.
Yes. Ahí te quiero ver. Y si no, no te metas con la globalización ni nada. Es que eres tú, primo, prima. Sigue con la charla. Sigue. Descanso, coffee break and network. Taller formativo. Taller formativo. No, hay más. De la publicidad en Google. ¿Cómo conseguir rentabilidad? En Google. O sea, ahora que nos estamos dando cuenta cómo nos están rentabilizando los datos, tú vas allí a los empresarios locales a decir, aprovechate de Google. Hombre, primo. Más. Almuerzo networking. Almuerzo networking acaba. Conociendo las empresas de la Puebla de Cazalla. Da igual, pero si no es por meter... Es que lo peor es que es generalizado. Lo peor local, y no había una crítica al desarrollo local. Era como meterse con Europa o con tu madre. Sí. ¿Qué es network? Eso digo yo. Mira, va en relación con lo que decía el maestro antes del capital relacional. Si tú sales de esa reunión con un amiguito, con una amiga, con alguien conocido, que te puede después favorecer, pues ya salió trabajando. ¿Por qué? Porque está generando valor, beneficio, worth. Es lo mismo. Ahora, si estás ido allí, te has comido una tostada con aceite, te has reído con una que no tiene donde caerse muerta, pues no has work, no has work, has estado de cachondeo. Porque al final la actividad se considera productiva o no productiva en función de la acumulación del capital, que eso en lo chiquitito sea capaz de generar. Ya está. Entonces, al final, ¿qué nos están metiendo en vena durante 3 décadas? La globalización como oportunidad, ponerse en valor a sí mismo y al territorio. Al final, Andalucía tiene que competir con Extremadura, tío. Claro. Que somos los últimos de la cola. Claro, pero mira cómo Guadalajara le va mejor. ¿Por qué? Porque sea. Revalorización empresarial. El empresario ya no es un emprendedor. Y, al final, la capitalización del individuo y del territorio. Nos han ampliado la tubería. La tubería que servía para extraccionar, cada día la amplían más. Por eso, ante eso tenemos que hablar de soberanía económica territorial. Por eso, ante eso tenemos que hablar de soberanía del trabajo. Y por eso, ante eso, tenemos que hablar de soberanía sectorial. Me explico. ¿Queremos transformar el trabajo? ¿Queremos pasar de un desarrollo local neoliberal a un desarrollo local transformador? Cuando hablamos de cooperativismo, de economía, de cooperativismo transformador, estamos hablando de que la clase trabajadora asuma la soberanía. Mientras que seamos trabajadores asalariados, la soberanía lo tendrá el otro y nosotros seremos subalternos. No podemos seguir diciendo viva las cadenas. No podemos seguir diciendo viva las cadenas. Tendremos que defender al que tiene las cadenas, pero no tendremos que poner cadenas. Digo yo, ahora lo discutimos. Esa soberanía del trabajo, que parte de entidades de la economía social transformadora, avanzará si somos capaces de avanzar en todo el ciclo económico. Distribuidora alternativa. Nosotros, aquí con los compañeros, estamos intentando montar que el sindicato que tiene una red, el Sindicato Andaluz de Trabajadores, nuestro sindicato, que tiene una red por toda Andalucía, se convierta también en una distribuidora. ¿De qué? De hecho, no estamos distribuyendo productos, estamos distribuyendo trabajo digno, trabajo emancipado. Y resulta que en la finanza, que es donde más difícil es, ¿no?, tenemos capacidad de financiar a través de un cooperativismo que es COP57. Son formas de intermediación financiera en las que gente que cree que el dinero no lo puede tener la misma persona o la misma entidad, que después te vas a protestar porque estás desahuciando, lo saca de ahí y lo mete en entidades del cooperativismo ético y solidario.
Ahora mismo, COP57, en las diversas secciones territoriales que tiene el Estado, acumula alrededor de 35 o 40 millones de euros. De gente que ha sacado el dinero de la banca convencional y la mete en COP57. Para otra charla, ¿vale? ¿Pero qué quiero decir? Con el COP57 se genera soberanía financiera. Si seguimos apuntados a Endesa, la soberanía energética la seguirán teniendo otras. Si generamos cooperativas de consumo colectivo en las que podamos ir controlando nuestra energía, son energías, ahora en Andalucía se va a llamar de otra manera, estamos avanzando en la soberanía energética. Si hablamos de grupos de consumo de productos frescos que incitan a una producción hortícola de otra manera, estamos avanzando en la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria, la energética y la económica no la vamos a generar, o sea, a ver si me explico. Está bien teorizar ahí, pero es que ya lo podemos estar haciendo, porque si yo le doy mi dinero a la banca convencional o a Caja Rural del Sur, cooperativa, a Caja Rural del Sur, la soberanía que tengo yo con mi dinero se la estoy dando al enemigo. Lo podemos, al menos los recursos que tenemos nosotras, podemos ir ya generando otro tipo de soberanía. Sí se puede, ahí. Iba a decir si se puede, y digo, ahí. Rápido, Entonces, claro que hablamos de soberanía desde el punto de vista de la soberanía del trabajo, de soberanía sectoriales que sirvan para una soberanía económica de un territorio y que después nos lleve políticamente a donde nos tenga que llevar. Pero son los mismos compañeros de Cataluña los que han visto claro que sin la soberanía económica, el artista que dice los capitales se van mañana y la cosa cambia en el proceso, si no se tiene soberanía económica, la soberanía política no. Que una cosa y la otra, no empecemos ya con el blanco-negro. No empecemos con el blanco-negro, que no es así. Yo cuando hablábamos siempre, antiguamente, la renta básica, o sí o no, o la renta básica o el trabajo salarial, no seamos binarios. Si con una escopeta no los vamos a matar, nos hace falta un montón de escopetas. Entonces, otra cosa es que hay cosas con las que no entran dentro de los principios. Pero que o avanzamos en soberanía económica partiendo de la economía individual, que es el trabajo, de la soberanía, que es la economía social transformadora, o difícilmente vamos a avanzar. Y ahí yo, hombre, a ver, se puede ser todo lo optimista. Estas frases que la tengo que decir con respecto al desarrollo local. Es así, el galeano es que lo acaba, tío. Hasta hace 20 o 30 años la pobreza era fruto de la injusticia, ahora la pobreza es un castigo que la ineficiencia merece. Que tú estás parado, porque tú te lo mereces. Espabilate, oriéntate, que hay muchos orientadores que te van a decir cómo hacer currículum. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿con qué me quedo? Mira qué foto más bonita. Esta foto es de grupos de consumo de Euskal Herria que piden aceite de resistencia. Mira qué foto más bonita hicieron en uno de los... Estos son dos chavales en un prado que no es de Brenes, no es de Almería, ¿no? Y la garrafa de aceite financiado con COP57, el molino generado por personas del Sindicato Andaluz de Trabajadores por de la Frontera, que si no es generando trabajo soberano, estarían donde quiere el capital, que es lo que le gusta al capital, que vayamos detrás de él, y esa es la migración. Entonces, bueno, todo esto creo que os lo he ido explicando. Fijaros, ¿hasta qué punto? Ya más el socialismo andaluz tiene guasa, con la... En fin. Lo que ha habido ha ido en contra de todo esto, que en Marinaleda se intenta que la tierra siga siendo pública o colectiva.
Y desde la administración pública dice que no, que te la vendo, que no, que te la vendo, que no, que te la vendo. Y los otros, que no la compro, que no la compro, que no la compro. No se quiere convertir en propiedad privada los 1.200 hectáreas de Nuboso. ¿Por qué? Porque la propiedad privada desguazaría, eliminaría cualquier viso de proyecto transformador en las cooperativas de marinalera. Tan importante es la propiedad privada. Lo que pasa es que tan difícil es encontrar ejemplos de cómo hay que frenar la propiedad privada si no te quieres cargar lo transformador que tiene un proyecto. Y no estoy hablando, parece que estoy hablando del siglo XIX, no, estoy hablando de ahora, de ahora. Las cooperativas mineras no quieren comprar la tierra. Y la Junta de Andalucía dicen que la tienes que comprar y si no la compras, se la vendo a otro que tiene. A eso vino la Patricia y todo esto. Esto lo utilizo yo para explicar a los chavales el valor de uso y el valor de cambio. Una campaña de cuánto cuesta la vida de esa persona a diario y cuánto vale la cervecita que se está tomando. La confusión entre el valor de uso y el valor de cambio. Si seguimos en una sociedad que prevalece únicamente el valor de cambio, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Tenemos que hablar de la satisfacción de la necesidad de la gente. Y esto es lo que yo utilizo, chupando de aquí el maestro, de decir cómo tiene que funcionar, y de Martínez Alier, cómo tiene que funcionar una cooperativa. ¿Cuáles son los elementos de funcionamiento de una cooperativa? Nosotros en la cooperativa, los que entran, decimos cumplir, unión y reparto. Cumplir, unión y reparto. Si asumimos esos valores, que son los valores propios de los jornaleros andaluces, que no se tiene que ir a ningún lado. De hecho, esto ya lo utilizan otros charlistas de otros sitios del Estado para explicarlo, de lo cual debemos estar orgullosos y orgullosos. Que es decir, de la competitividad, del ganarle al otro al cumplir. Yo tengo que cumplir. Cumplir conmigo mismo y con el compañero. ¿Eso significa trabajar más que nadie o menos? Bueno, trabajar. Es que siempre hemos trabajado. Siempre hemos trabajado. Hay que cumplir. Y olvidarnos de la competitividad. Hay que ser competente. No es lo mismo ser competente que ser competitivo. No tiene nada que ver. Sin embargo, la ideología nos mete en ser competitivo, en vencer, en... Al final me voy a la política. Todo para uno y los demás fuera. Todo lo gana uno. Por ahí no vamos. Por ahí no vamos. Del individualismo a la unión, a la cooperación. Eso viene de todas las escuelas emancipadoras, al apoyo mutuo. Desde los jornaleros que estaban en la Gañanía, en Córdoba, y los vio Martínez Alier y la compañera en los años 60, decían, esta gente cómo aguanta aquí, con la calor, porque están unidos. Porque están unidos. Y de la acumulación a reparto, en todos los sentidos. En todos los sentidos. Es decir, reparto de tiempo, reparto de tareas, reparto de riqueza. Digo, estoy hablando microeconómicamente en una unidad productiva. Reparto de todo, de marrones y de besitos. De todo. Si cumples y estamos unidos, es fácil repartir. Si no cumples o no estamos unidos, es muy difícil repartir. Si repartes, si la persona que coge el teléfono en Autonomía Sur cobra prácticamente lo mismo que la persona que es abogado y que está ahí, es más normal que cumplan y que estén unidas, ¿a que sí? Pero si uno gana 4 veces más que otro y no se cumple el reparto, viene la desunión y como que el cumplir un día más y otro menos, ¿verdad? Es decir, son características complementarias que se refuerzan. Y las tres igual de importantes. Si generamos esto en las unidades económicas de producción, podemos ser una alternativa a los malos y a las malas. Yo estoy convencido. Yo estoy convencido. Porque de hecho existe. Y en territorios de economías distintas, por eso hay que tener tanto cuidado, se están dando redes
Y normalmente esto ocurre cuando el capital no te utiliza como recurso humano y cada vez parece que somos más desechables. Se están generando este tipo de unidades económicas que están generando tejidos cooperativos, productivos, con una cierta entidad, y que al final, tal como trabaja y come, genera además movimiento político importante, y un ejemplo en la ciudad de Barcelona y con algunos barrios. Las políticas de política económica local que se está haciendo desde el Ayuntamiento de Barcelona son claramente o lo haces por la fuerza social que existe en ese tejido. Andalucía no es menos que ningún otro territorio con capacidad para hacer esto. ¿Qué es difícil? No menos que salir ganando con el capitalismo. Muchas gracias.